Muchas bendiciones, muy buenos días a todos, feliz inicio de semana, que el Señor nos acompañe, nos proteja, nos ilumine en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, empezando con una oración al Espíritu Santo, que dice para el día de hoy: cuando dejemos que el Espíritu Santo nos impulse en la tarea evangelizadora, seguramente experimentaremos las maravillas que Él puede hacer en los corazones y nos admiraremos viendo lo que puede lograr su gracia. Eso es lo que vivió San Pablo, que predicaba el Evangelio no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Primera de Tesalonicenses 1:5. Tenemos una descripción de lo que es una predicación con el poder del Espíritu Santo. En una oración que hicieron los apóstoles perseguidos, pidiendo la gracia de predicar de esa manera. Evidentemente, la mayor característica de la predicación es la valentía, acompañada por signos que el Espíritu Santo regala como quiere. Acabada la oración, retembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Hechos 4, 29, 31. El Espíritu Santo ilumina nuestros ojos para que no miremos tanto nuestra debilidad, sino el precioso ideal que Él nos presta. Así descubrimos que vale la pena entregarlo todo, y Él nos fortalece para que lo hagamos. Amén. Sí, ven Espíritu Santo, quédate con nosotros en estos momentos, en estas lecturas. Abre nuestros corazones. Lleva este mensaje a todos los rincones de la tierra donde tú consideres que es necesario que llegue. Y guíanos a todos por el camino a la salvación. Y bien, hoy nos toca continuar con lo que es el sexto mandamiento, en el inciso tercero, el amor de los esposos, numeral 2360. Dice: la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. La sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Tobías 8:4-9 se lee: Tobías se levantó del lecho y dijo a Sara: levántate, hermana, y oremos, y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo: bendito seas tú, Dios de nuestros padres. Tú creaste a Adán
y para él creaste a Eva, tu mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén, y se acostaron para pasar la noche. Numeral 2362. Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. El Creador estableció que en esta función de generación los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando este placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Pío XII, discurso del 29 de octubre de 1951. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad. La fidelidad conyugal. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el Creador y provista de leyes propias. Fíjese bien, esto es muy lindo, ilumina mucho para todo lo que estamos viviendo en este mundo el día de hoy. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con su consentimiento personal e irrevocable. Los dos se dan definitiva y totalmente el uno al otro, y no son dos, ahora forman una sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla una e indisoluble. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Marcos 10:9, Mateo 19:1-12, Primera de Corintios 7:10-11. La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Dios es fiel. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y a la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia. Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas. Te he tomado en mis brazos, te amo y te prefiero a mi vida, porque la vida presente no es nada. Mi deseo más ardiente es pasarla contigo
de tal manera que estemos seguros de no estar separados en la vida que nos está reservada. Pongo tu amor por encima de todo, y nada me será más penoso que no tener los mismos pensamientos que tú tienes. Amén. Efesios 28. La fecundidad del matrimonio. Numeral 2366. La fecundidad es un don, un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. El niño no viene de afuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. Por eso la Iglesia, que está a favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa. Entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significativo y el significado procreador. El significado unitivo, que es una sola carne, y el significado procreador. Esta es la voluntad de Dios. Numeral 2367. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios. Efesios 3:14. Mateo 23:9. En el deber de transmitir la vida humana y educarla, en el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia, los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios Creador y en cierta manera sus intérpretes. Por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la natalidad. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. En este caso debe cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo, sino que es conforme a la justa generosidad de una paternidad responsable. Por otra parte, ordenarán su comportamiento según los criterios objetivos de la moralidad. El magisterio nos dice también, el carácter moral de la conducta cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende solo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Salvaguardando ambos Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre, a la paternidad. La continencia periódica. Los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso de los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos,
fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se ponga como fin o como medio a hacer imposible la creación, la procreación. Ey. El magisterio también añade a esto al lenguaje natural que expresa la recíproca donación de, total de los esposos. El anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce un solo, se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. Esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción y el recurso a los ritmos periódicos implica dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. Numeral 2371 dice, por otra parte, sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita solo a este mundo y no se puede medir ni entender solo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. El Estado es responsable del bienestar de los ciudadanos. Por eso es legítimo que intervenga para orientar la demografía de la población. Puede hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, pero no mediante una decisión autoritaria y coaccionante. No puede legítimamente suplantar la iniciativa de los esposos, primeros responsables de la procreación y educación de sus hijos. El Estado no está autorizado a favorecer medios de regulación demográfica contrarios a la moral. Eh, Proseguimos con el numeral 2373, el don del Hijo. La Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham pregunta a Dios, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? En Génesis 15:2. Y Raquel dice a su marido Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Génesis 31. Las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse a condición de que se pongan al servicio de la persona humana y sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan de y la voluntad de Dios. Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, donación del esperma o del óvulo, préstamo de útero, son gravemente deshonestas. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de su padre y una madre, de un padre y una madre, conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro.
Practicadas dentro de la pareja, estas técnicas, inseminación y fecundación artificiales homológicas, son quizá menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se dan una a otra, sino que confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos, e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos. La procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral cuando no se adquiera como el fruto del acto conyugal, es decir, el gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiste en una procreación conforme con la dignidad de la persona. Perdón, consciente, una procreación conforme con la dignidad de la persona. El hijo no es un derecho, sino un don. El don más excelente del matrimonio es que una persona humana, es una persona humana. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el hijo posee verdaderos derechos. El ser el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. El Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por la esterilidad deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados al beneficio del prójimo. Y aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Pedimos siempre, ¿verdad?, al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe, que, que nos envíe esa apertura de mente, de entendimiento, para que podamos descubrir por nosotros mismos el camino que lleva a la salvación. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la paz del Señor nos acompañe en todas nuestras actividades. Muchas bendiciones.